Durante 100 años, este edificio, que es el ex Congreso, albergó la entrada de presidentes electos luego de las elecciones tan republicanas de nuestro país. Pero también acá hay una historia detrás que es de profundo dolor, previo incluso que existiera este edificio. Vamos a descubrir esa historia. Estamos con el profesor acá, Cristóbal García Huidobro. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo están? Acá originalmente había otra cosa, era el edificio que albergaba el Instituto Nacional. Y a un costado estaba la iglesia de la Compañía de Jesús y que además va a ser el escenario de una de las tragedias más grandes de este país. No es exageración lo que dice. Justamente de eso hablaremos hoy. De las más de 2.000 personas que murieron al interior de la iglesia de la Compañía. Murió el 2% de la población y curiosamente hoy día es muy poco conocido. ¿Qué pasó y por qué pasó? Son parte de las respuestas que vamos a intentar dar, trayendo a la memoria el mayor horror vivido en la historia de Chile, un 8 de diciembre de 1863. Oye, Cristóbal, situémonos un poco. Aquí estamos justo en la esquina de Bandera con Catedral. ¿Cómo era la disposición? ¿Dónde estaba la iglesia? Mira, a ver, fundamentalmente la iglesia de la Compañía miraba precisamente hacia lo que es calle Compañía. Y de hecho hay una foto muy buena de principios de la década de 1860 donde tú alcanzas a ver la catedral, el sagrario y por otro lado se alcanza a ver la torre mayor de la iglesia de la Compañía y además las dos torres que estaban al inicio de la iglesia. Veamos desde el aire. La iglesia estaba justo al lado del ex Congreso y ocupaba la zona del jardín que da por calle Bandera. Gracias a la inteligencia artificial nos hacemos una idea de cómo era y cuál era su dimensión. Precisamente donde estamos parados, nosotros estaríamos dentro de la iglesia en estos momentos, en la parte trasera, probablemente donde estaba la sacristía, y hacia allá, hasta donde llega calle Compañía, ¿no? Porque nosotros tenemos catedral a nuestra espalda, estaba la entrada de la iglesia. Comenzamos así nuestro viaje en el tiempo. Es el 8 de diciembre de 1863, una fecha de suma importancia en el mundo católico y en el Santiago de la época. El 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción, que todavía no se convertía en un dogma de la Iglesia Católica, pero Santiago y en Chile en general, la devoción mariana era muy potente. Era una devoción eminentemente femenina, lo que no quita que en el incendio de la iglesia de la Compañía también hayan habido hombres. La mayoría de las personas que murió ahí fueron mujeres. Es de lo primero que se destaca a la hora de analizar la tragedia. La directora del Museo de Bomberos, María José Lira, nos explica por qué. Se celebraba el fin del mes de María. Por lo tanto, era una costumbre de la sociedad de esa época que todas las mujeres trabajaban durante meses en adornar la iglesia. Todas estas mujeres se organizaban por tipos de cofradías o de grupos y por familia y adornaban la iglesia y estaba llena de guirnaldas de papel, llena de velas, de velones. Y todo, en el fondo, lo que había era material de combustión. Sin imaginarlo, todo conspiraba para una tragedia. Había expectación. Ese día, las puertas del templo se abrieron 2 horas antes de la misa de las 7. Rápidamente el recinto se llenó. Algunas fuentes señalan que al interior había incluso hasta 3.000 personas. La misa de la tarde era la misa principal. Y antes de que comience la misa, se le pide a la gente que se mueva de donde está la puerta de salida o de entrada y se cierra la puerta. Y esa fue una decisión fatal. Se cae una vela sobre el altar y se prende rápidamente todo el adorno que había sobre el altar y se empieza a quemar el techo.
Ante el pánico de todos, el fuego se propagó rápidamente. Incluso la vestimenta de más de 2.000 mujeres no hizo más que alimentar las llamas. Observando este vestido de la época exhibido en el Museo Histórico Nacional, entendemos por qué. Estos vestidos, que eran muy típicos en la época, tenían una estructura de crinolina, que era un material inflamable, con además una estructura de un metal, y hacía que las mujeres chocaran. En el fondo había un diámetro de por lo menos 1 metro por persona, que chocaran y no pudieran salir en el momento del incendio. En esas condiciones y con el fuego por doquier, el escape parecía imposible. A eso hay que sumarle, aparte del temor, ¿no es cierto?, que produjo esto, las llamas, etcétera, el humo que empezó a asfixiar a la gente. Y ya lo que hace que el asunto sea aún más terrible es que las puertas de la iglesia de la Compañía se abrían de afuera hacia adentro. No. Es decir, la gente se empezó a agolpar contra la puerta, pero llegó un momento en el que la muchedumbre, ¿no es cierto?, se va sobre la puerta y queda cerrada y se empezó a agolpar la gente. Es imposible abrirla. Imposible. Todos trataban de escapar y no podían, y las fuentes históricas de la época hablan que habían cerros de personas que ya estaban acumulados en la puerta sin poder salir. Y sí habían 2 puertas chicas por los lados, pero que también no cabían las mujeres. Más, imagínate todo esto colectivo, esta histeria colectiva, este pánico, todo quemándose. Por lo tanto, la mayoría de la gente murió dentro de la iglesia. Desde afuera, la impotencia se apoderaba de quienes, sin poder hacer mucho, observaban cómo el fuego destruía el templo. Al interior, la desesperación es total. Tenís 3.000 personas que estaban tratando de salir todo al mismo tiempo. Hubo gente que trató de escalar y salir por las ventanas, en fin. Son los pocos que lograron sobrevivir y que vivieron para contar, ¿no es cierto?, el caos y lo horrendo que fue esto. Para algunos no fue solo el fuego, no fue solo el humo. Lo peor llegó desde arriba. Acá habían al menos 4 campanas enormes, en esta torre, en esa y en la de atrás, que cuando ya el techo colapsa, se cayeron arriba de la gente y unas campanas enormes. Es una carta anónima publicada en un diario de la época la que se encarga de erizar la piel. ¿Puede acaso formarse una idea, la más remota, de la desesperación que había en los seres amontonados y hacinados que tenían a un palmo la puerta, es decir, su salvación y la del público que estaba enfrente impotente para salvarlo, y máxime en aquellos que mutuamente se reconocían siendo ya deudos, amigos o conocidos? La mañana del 9 de diciembre dejó ver la magnitud del horror. Los cuerpos eran puestos en el exterior en un trabajo incesante, tétrico, desolador. No hay una tragedia similar. O sea, murió el 2% de la población. Y curiosamente, hoy día es muy poco conocido. Hubo una cantidad de hombres que quedaron viudos, ¿no es cierto?, producto de esto. Hubo familias enteras que perdieron a su madre, a una tía, a una prima, en fin. Por eso se dice que en la iglesia de la Compañía murió por lo menos un miembro de alguna de las familias de Santiago. Fueran ricas, pobres, medianas, da lo mismo. 2 semanas después, José Luis Claro, que era un comerciante de la época, pone un aviso en el ferrocarril donde dice, cito, a todas las personas que quieran ser parte de un cuerpo de bomberos voluntarios como el que sí existe en Valparaíso, que se había creado antes por una tragedia similar, llegue a mi oficina el día 20 de diciembre. Es la consecuencia directa del incendio y la explicación del por qué fue tan complejo controlarlo. Bomberos no existían. Y ese día llegaron 300 personas y se formó el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Historia aparte tienen las campanas de la iglesia de la Compañía.
las vendieron como chatarra y por más de 130 años estuvieron desaparecidas. Por una casualidad, había una pareja de chilenos que estaba en Gales, en Reino Unido, van a una iglesia y ven unas campanas que estaban ahí y las identifican como campanas que habían pertenecido a la iglesia de la Compañía de Jesús. Te creo. Se terminan repatriando para el año 2010, ¿no? Con todo esto de lo que eran las fiestas del Bicentenario, de hecho, y se construye este armazón de madera, y allá arriba, donde tú ves esos ganchos, ¿no? Se colgaron las campanas. Hoy volvieron simbólicamente a su ubicación original, los jardines del ex Congreso, donde estuvo justamente la iglesia de la Compañía. No pareciera ser tan profundo, pero parece que sí lo es bastante. Además está bien oscuro, pero aquí bajando con cuidado vamos a llegar a donde están las campanas. Cuando se hacen sonar, el sonido se amplifique precisamente por esta especie de bocina. De hecho, si tú escuchas tiene algo de eco, ¿no? Y se escucha Claro más que fuerte. Este monumento, ¿ya?, es el monumento que recuerda a los muertos en la iglesia de la Compañía. Pero este no es el monumento original. Si no me equivoco, y corrígeme tú, es ese monumento que está en la plaza frente al cementerio general. Exactamente, donde está esa como rotonda. Ese monumento alberga un secreto bastante tétrico. Y hasta aquí llegamos. La Plaza La Paz, frente al cementerio general. Acá es donde está el monumento original a los fallecidos durante el incendio de la iglesia de la Compañía, y que se pidió sacarla precisamente porque se consideraba que no tenía el nivel de piedad propio que debía tener un monumento como ese. Cumplía los cánones. Exactamente. Y ahí tú tienes esa placa. La placa justamente recuerda la tragedia y la estatua clama por las miles de almas que están literalmente bajo nuestros pies. Es el triste secreto de la Plaza La Paz. Probablemente nosotros nos encontramos encima de una de las fosas comunes más grandes de Chile. Es lógico, algo había que hacer con las miles de víctimas del incendio, y ante la imposibilidad de reconocerlas, la solución obvia fue solo una. Lo que se hizo fue cavar una fosa común precisamente frente a la puerta principal del cementerio general. Unos dicen que, claro, estaría precisamente donde estamos parados ahora, porque acá está este monumento, ¿no?, que marcaría precisamente el lugar de descanso final de esas personas. Y además, para que hayan sido 2.500 personas las que están enterradas ahí, la fosa tiene que haber sido bastante grande. Tan grande como el operativo para trasladar a las más de 2.000 víctimas del incendio de la iglesia de la Compañía. Cuentan que se hicieron por lo menos 30 viajes en carreta al cementerio general, a la fosa común. Y eran horas y horas de traslado de los restos de las personas. Lamentablemente hubo que aprender la lección de la peor manera posible, y que bueno, nos tienen hoy día contemplando este monumento que está en muy mal estado, lamentablemente, pero que es este testigo, ¿no?, que todavía clama, ¿no es cierto?, al cielo por el descanso eterno, ¿no?, de las personas que murieron ese fatídico 8 de diciembre. Lo dejamos hasta acá, ¿te parece, Cristóbal, con esta mirada de una tragedia de las más grandes de nuestra historia?